responsabilidad extracontractual del Estado. Y claro, es un tema que de alguna manera, diríamos, no está vinculado con la esfera del derecho privado, si es que queremos hacer justamente esa distinción entre lo público y privado que muchos doctrinarios no lo aceptan. Probablemente lo que se menciona es que esta distinción más es por caracteres metodológicos y también desde el punto de vista del interés. En todo caso, evidentemente en la práctica siempre vamos a encontrar estas diferencias, aunque permanentemente el Estado por su modelo intervencionista, ya sea de regulación y control, está actuando en esferas que anteriormente fueron privadas. Por eso diría que algunos títulos que están consagrados en la responsabilidad extracontractual del Estado se han sustentado indudablemente en instituciones del derecho civil y del derecho privado. Pongamos un ejemplo, la institución de la expropiación forzosa. Ahora bien, si queremos comprender, yo diría parcialmente, la responsabilidad extracontractual del Estado, sobre todo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es necesario referirnos en gran medida a la doctrina. Y expresamos que esta comprensión es parcial, toda vez que la misma explicada o bien explicada en pocas líneas en la Constitución de la República. Bien lo dijo la estudiante de la carrera de Derecho, que hizo la presentación y lo agradezco, de que la misma lo encontramos probablemente establecida o instituida en el artículo 11, numeral 9, me parece, de la Constitución, y probablemente en algunas de otras normas dispersas que están en él. Claro que también el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, aplicable de manera específica para la Administración Pública Central, hace referencia a este tipo de responsabilidad, pero más desde la perspectiva de la presentación o del reclamo administrativo y desde el punto de vista del procedimiento. Pero algo que sí encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, indudablemente es el Código Orgánico de la Función Judicial, que consagra algunos principios y al mismo tiempo consagra algunas normas que tienen relación con esta responsabilidad en cuanto servicio público de la función judicial y más concretamente de la función eminentemente jurisdiccional. Lo que sí no vamos a encontrar, pero lo vamos a tratar indudablemente, es el tema de la responsabilidad o no del legislador, que si ustedes observan en nuestro modelo jurídico, no aparece. Entonces, implícitamente, probablemente en su momento a lo mejor las altas cortes tendrán que dilucidar el tema en el Ecuador. Con esta breve exposición pretendo dividir el tema de esta conferencia en tres áreas: la área administrativa, la legislativa y la judicial. Entendido en el modelo jurídico ecuatoriano, la actividad administrativa o la administración pública, yo diría como una actividad práctica que el Estado desarrolla, en gran medida para satisfacer de manera inmediata los intereses públicos que asume como propios, excluidos los actos y hechos netamente legislativos y jurisdiccionales, cuanto también tendríamos que excluir los actos políticos y de gobierno. Esto es algo nuevo en el modelo jurídico ecuatoriano, y digo excluidos de estos dos últimos porque el acto político está para que lo analice, lo considere, lo decida y lo resuelva el Consejo Nacional Electoral, visto desde el punto de vista de la ciencia política y del derecho constitucional como la lucha por el acceso al poder político. El acto de gobierno, el acto en el ejercicio del poder político, pero que atañe a las tareas trascendentales o fundamentales del Estado, ¿no? Pero veamos el origen. Es un criterio, yo diría, bastante arraigado todavía en la cultura y en la sociedad ecuatoriana, considerar que el poder público actúa sin generar compensación alguna por los daños que puede producir a los particulares. Esta concepción, diría yo, en gran medida tuvo su origen en aquella teoría de la doble personalidad del Estado.
En aquella teoría, indudablemente el Estado tenía dos personalidades jurídicas, una en el área de la esfera del derecho privado y otra en el área de la esfera del derecho público. En la primera actuaba en pie de igualdad con los particulares y si causaba un daño estaba llamado a indemnizar. En la segunda, como actuaba con poder público, entonces el Estado era irresponsable por sus daños. Esto digo todavía de alguna manera se cree, pero eso ya está fuera de nuestro modelo desde hace decenas de años. La teoría que sí impera este momento en el modelo jurídico ecuatoriano es la teoría de la personalidad única del Estado, de tal manera que bajo esa concepción el Estado, ya sea en el campo del derecho privado cuanto en el campo del derecho público, actúa como una sola personalidad. Y consecuentemente, si causa perjuicios, vulnera derechos y consecuencia de esa vulneración de los derechos de los particulares genera el daño o la lesión, tiene que indemnizar a esos particulares. Inclusive, como lo vamos a ver, hasta por actos vicios. Veamos cómo se ha juridizado en nuestro sistema. En la medida en la que se le concede potestades a la administración pública para sacrificar de manera legítima los derechos e intereses de los particulares, se reconoce al mismo tiempo en el orden jurídico la facultad que tienen los ciudadanos para exigir al Estado que asuma su responsabilidad y consecuentemente se les indemnice. Vuelvo a insistir, en tanto en cuanto sus derechos hayan sido vulnerados y concomitantemente exista una lesión o daño que se pueda cuantificar patrimonialmente. Igualmente, en la esfera de actuación de algunos órganos, sobre todo los órganos jurisdiccionales de la función judicial, que están calificados como un servicio público en nuestra Constitución también, cuando de manera ilegítima se vulneran derechos de los particulares y cuya consecuencia asimismo genera un daño a los ciudadanos, tienen derecho a exigir la indemnización por ese perjuicio al Estado. Entonces, el Estado, ya sea en la esfera administrativa, ya sea en la esfera judicial, si es que vulnera derechos de los particulares y existe un daño o una lesión que se les ha causado a los particulares, indudablemente tiene que responder. Esa responsabilidad es lo que llamamos extracontractual y consecuentemente sujeta a una indemnización. Inclusive en algunos casos procede esa indemnización, como vamos a ver, en actuaciones lícitas del Estado. Veamos la responsabilidad patrimonial legítima, que es, yo diría, el origen, obtuvo el origen en el derecho privado. Y esta se sustenta en la institución de la expropiación. La expropiación, tal cual como está concebida en el modelo jurídico ecuatoriano, indudablemente está vinculada también a una función social y a una función ambiental. Pero esa expropiación es una actividad administrativa que se configura en el derecho positivo para que las distintas instituciones del sector público puedan justamente en su momento satisfacer las necesidades de la colectividad. Y obviamente tiene que sujetarse a un procedimiento reglado. En ese procedimiento reglado, obviamente tiene que existir un fin lícito. Y ese fin lícito puede ser la vía pública, el parque, el cementerio, etc. Pero el fin tiene que ser, vuelvo a insistir, lícito. Consecuentemente, una vez de que tenemos el valor de la valor catastral, entonces con otros requisitos previos se entrará a declarar la utilidad pública. Ese es el ejercicio de una potestad innovativa, que se conoce así en el derecho administrativo, porque en el fondo extingue un derecho, extingue el derecho de un particular. Y esa actuación, observen ustedes, es lícita por parte de la administración pública, porque está sujeto
a un procedimiento regulado previsto en la ley. Obviamente que hay una vulneración de un derecho del particular, y ese derecho del particular es justamente su propiedad. Si la propiedad se le extingue y pasa a la entidad del sector público, la propia norma jurídica en este caso específico consagra que a su vez hay que compensarle ese perjuicio al particular a través de la indemnización vía el justo precio. Entonces, desde ese punto de vista, indudablemente, lo que se llegará luego es al acuerdo con el particular partiendo del avalúo para establecer el justo precio. Y si no hay acuerdo, entonces se podrá ir a la vía civil, porque allí no se discute ninguna actividad administrativa, allí no se discute ningún acto administrativo, allí lo que se va a discutir única y exclusivamente es el precio, y por eso es que pasa a ese esfera. Y concomitantemente será el juez el que determine el valor del mismo. Ahora bien, a manera de aclaración, la propiedad privada, lo he dicho, lo sostuve incluso aquí en la inauguración, lo expusieron también los constitucionalistas que abordaron el tema. La institución de la propiedad privada no es un derecho absoluto, es un derecho con límites, siendo estos la función social y ambiental, de tal manera que el núcleo central de este derecho de la propiedad está advinculado con la función social y ambiental. Esa es la característica en el modelo, no de ahora, que viene justamente también en la esfera de la anterior Constitución. Veamos ahora la responsabilidad patrimonial del Estado en otras esferas administrativas. Ya hemos dicho que si dan lectura al contenido del artículo 11.9 de la Constitución de la República, podría de manera simple probablemente sostenerse que se consagra de manera absoluta la responsabilidad objetiva, es decir, responsabilidad sobre cualquier caso por el resultado. Responsabilidad, vuelvo a insistir, del Estado. Y hablamos en este caso, pues vamos a hablar de la esfera administrativa. Sin embargo, es nuestro parecer que esta responsabilidad objetiva requiere de un contrabalance técnico que ponga límites a dicha amplitud. Para citar, en el servicio público tiene que haber un nexo de causalidad o nexo de causa y efecto, actuación de la administración pública y resultado. Voy a permitirme poner algunos ejemplos. La falta de señalización en una carretera estrecha y deslizante y complementada con baches. Imprevisto. ¿Cuál es el efecto que puede generar? Que dé lugar a un accidente automovilístico, responsabilidad en daños de los vehículos y probablemente en la vida misma de quienes están dentro de esos vehículos como seres humanos. La responsabilidad en este caso de la administración pública estaría justificada toda vez que nos encontramos ante un funcionamiento anormal del servicio público. Concretamente, no existió preocupación de la administración pública para señalizar la vía con los respectivos avisos de peligro, arreglar la misma, etcétera, etcétera. En definitiva, el descuido, la negligencia, la omisión de los deberes de la administración pública genera los accidentes de tránsito y consecuentemente se vulneran derechos que van concomitantemente vinculados a una lesión o daño que le obliga al Estado a responder e indemnizar a los particulares. A la inversa, si la vía cumple con todas las condiciones técnicas, hay una buena señalización, no hay baches, se han preocupado de que no exista deslizamientos en la misma y sin embargo se produce un accidente. Aquí estaríamos ante un funcionamiento normal del servicio público y consecuentemente no habría responsabilidad del Estado porque no hay ese nexo causal de la actuación administrativa con el resultado.
Otro ejemplo que podríamos poner: un enfermo atendido en la seguridad social, entidad del sector público, autónomo, sufre lesiones graves y la muerte por la culpa o negligencia de los médicos, porque no lo atendieron oportunamente, porque se descuidaron en la atención, porque probablemente el especialista salió en ese momento, quedó en manos de los otros médicos que son generales, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? La seguridad social ha generado un servicio público anormal. Existe entonces base para proponer la responsabilidad extracontractual de la administración pública, y el argumento del particular probablemente sería el mal funcionamiento del servicio público. Podríamos poner una resolución que a lo mejor en la vida actual es oportuna, una resolución administrativa que suspenda una publicación periódica por el uso probablemente de facultades discrecionales de dicha autoridad. La resolución causa un daño económico a la empresa editora que es indudablemente cuantificable. Bien se podría pedir en este caso la indemnización, pero en esto considero que la causa sería la existencia de auténticas facultades expropiatorias. Y otro ejemplo: un polvorín militar explosiona, un edificio público se cae y consecuencia genera perjuicios a las viviendas aledañas particulares. Un avión del Estado se estrella en una propiedad privada o en una finca privada, y todo esto indudablemente genera perjuicios a los particulares. En este caso estamos ante una responsabilidad objetiva por el resultado, y tendrá que el Estado indemnizar a los particulares. Aquí nos preguntamos, ¿por qué en unos casos se debe determinar el funcionamiento normal y en otros el funcionamiento anormal del servicio? ¿O por qué la actuación del servidor público fue negligente o no? ¿Actuó con culpa o no? A nuestro juicio, las normas deben consagrar una serie de títulos jurídicos para fundamentar la petición de responsabilidad. Pero más resulta que en el Ecuador no contamos con un código orgánico administrativo que consagre las mismas. Lo que sí encontramos son esos títulos jurídicos, indudablemente en el artículo 11.9 de la Constitución, y vuelvo a insistir, algo disperso en el Estatuto de Régimen Jurídico, para mí reglamento autónomo, y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Con base en esta pequeña explicación, quiero hacer una clasificación de la responsabilidad por la actuación del Estado, la responsabilidad extracontractual. Dividiría en responsabilidad por actuación negligente o culpable de la administración, y esta subdividida en responsabilidad por actos administrativos ilegales, responsabilidad por el funcionamiento anormal del servicio público, sería la primera. Una segunda clasificación, responsabilidad objetiva sin falla, subdividida asimismo en responsabilidad por actos administrativos válidos, responsabilidad por la creación de situaciones de riesgo objetivo y responsabilidad por actos no fiscalizables en vía contenciosa administrativa. Y una tercera y cuarta, responsabilidad judicial y responsabilidad legislativa. Veamos la primera, o las primeras que están enfocadas en la actividad administrativa. Responsabilidad por actuación culpable o negligente de la administración pública. Decía la primera, responsabilidad por actos administrativos ilegales. Eso no es nuevo. Esto ya está configurado y consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, yo diría más o menos desde las décadas del 60, cuando funcionó por primera vez la magistratura del contencioso administrativo con sede en Quito, con jurisdicción retenida de la función ejecutiva, porque dichos magistrados eran nombrados por el ministro de Bienestar Social, parte de la función ejecutiva, pero se les daba el rango de magistrados de Corte Suprema de Justicia, pero no estaban relacionados con ellos. Y obviamente
Su actuación era eminentemente jurisdiccional, sobre todo sustentado en dos clásicos principios para establecer o para conocer, tramitar y resolver de los recursos de plena jurisdicción o subjetiva y de los recursos de anulación u objetivos, que hasta ahora se mantiene en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero que en su momento tiene que cambiar, porque si bien es verdad, esto tuvo su razón de ser en el Consejo de Estado francés, no es menos cierto de que estas dos situaciones de un momento dado pueden incluso estar perfectamente vinculadas. Digo, en consecuencia, ya estuvo regulado en el modelo jurídico ecuatoriano. Y lo que hacemos los ciudadanos es justamente, ante actos administrativos o hechos administrativos, una diferencia tal vez entre el acto y el hecho. El acto administrativo definido no adecuadamente en el modelo jurídico ecuatoriano, copiado de algunos códigos provinciales argentinos, y lo que trae también Roberto Dromio, no, dice toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos directos e indirectos. Hay que volverlo a redefinir, sostengo, porque está más vinculada con la corriente objetiva. Y el hecho administrativo, toda operación material física que se traduce justamente en un acto de perjuicio en contra del ciudadano. Ejemplo, tumbar una casa, ingresar con maquinaria para abrir una vía. Puede estar sustentada en un acto como no puede estar sustentada en un acto. Puede ser probablemente legítimo si está sustentado en un acto, o puede ser ilegítimo también sustentado en el mismo, o no puede también estar sustentado, ¿no? Entonces, hecha, digo, esta distinción, obviamente los ciudadanos podemos acudir al contencioso administrativo cuando consideramos que se han vulnerado nuestros derechos, ya sea por un acto administrativo o por un hecho administrativo, además de otras variables como los contratos que no es tema nuestro, ¿no? En consecuencia, será el contencioso administrativo, luego del procedimiento, el que tenga que dilucidar si efectivamente hay o no razón y fundamento para declarar que el acto es válido o que no es válido. Si el acto no es válido, probablemente pueda ser por vulneración de aspectos sustanciales del mismo, incompetencia, inobjeto, en manifestación de la voluntad, vulneración de derechos fundamentales, etc. O también por cuestiones formales. Pero de lo que se observa permanentemente en el Ecuador es que en gran medida, declarada la ilegalidad o nulidad del acto, se establece también la responsabilidad extracontractual del Estado. Yo diría que no se analiza correctamente desde el contenido constitucional. ¿Por qué razón? La Constitución lo que dice es que la responsabilidad extracontractual del Estado tiene que sustentarse primero en la vulneración de un derecho al particular. Eso es lo primero que tiene que ver después, si hay o no la vulneración del derecho. Dos, si consecuencia de esa vulneración del derecho, indudablemente se le causó una lesión o daño al particular. Demostró esa lesión o daño en particular, y consecuencia de eso, indudablemente vendrá la declaratoria de responsabilidad y la indemnización. Pero para llegar a esto, evidentemente, hay que establecer que el daño es cuantificable. Y además de que el daño es cuantificable, está perfectamente determinada la persona o el grupo de personas a quienes afectó esa resolución. Eso es muy importante, pero asimismo hay que tener presente si la responsabilidad del Estado debe sustentarse en la gravedad de la ilegalidad que comete la administración pública y por otro lado la importancia de ese daño sufrido por el particular. Y allí nos llevaría probablemente al funcionamiento anormal del servicio público por la administración. En definitiva, la ilegalidad da lugar a indemnización cuando constituye un supuesto de mal funcionamiento del servicio público que conlleva al particular afectado a ser indemnizado por el Estado. En otros casos, probablemente la indemnización es incierta. Para citar, clausura de establecimientos de diversión, suspensión de construcciones.
Así, simplemente visto el acto, la decisión de la administración pública, uno diría, hay un perjuicio y consecuentemente tiene que mandarse a pagar. Pero tiene que demostrarse. Tiene que demostrarse que evidentemente hay un perjuicio. Supongamos que pedí un permiso de construcción, pero no tenía la idea todavía de comenzar a construir. Claro, impugno el acto. No tengo los recursos, no justifico, viene la declaratoria de ilegalidad del acto. ¿Cómo el juez puede declarar, consecuencia de esa ilegalidad, la indemnización por la vulneración de ese derecho? Todo esto, indudablemente, debemos tener presente. Por lo tanto, se deberá tener en consideración, vuelvo a insistir, la gravedad o ilegalidad y la importancia del daño sufrido por el particular. La responsabilidad también opera contra disposiciones ilegales, para citar, ahora que también está en boga. Puede darse una resolución del Ministerio de Salud, una resolución, digo, de efectos generales, podría ser. Vía esta resolución que ordene a los propietarios de las farmacias a disminuir el margen de sus utilidades o el margen de sus beneficios por venta de medicamentos a las entidades del sector público, sea el Ministerio de Salud, sea el IES e incluso los propios particulares. En este caso, el acto sería nulo de pleno derecho, porque esos farmacéuticos no tienen por qué asumir cargas que no les corresponden. Y obviamente declarar a la nulidad, y si evidentemente se justifica que se vulneró su derecho a una utilidad justa, evidentemente vendrá la indemnización por parte del Estado. En cuanto a la responsabilidad por el funcionamiento anormal del servicio público, procede la indemnización en tanto y en cuanto se demuestre la falta del servicio público o la deficiencia en la prestación del mismo. En el primer caso, se produce por la falta del servicio público cuando está organizado e implementado y sin embargo la administración deja de prestarlo a la persona afectada, sea esta falta de prestación definitiva o temporal y sin causa justificada. En el segundo caso, el servicio público se provee por razones distintas a la falta, contraviniendo los principios que están consagrados en la propia Constitución de la República de generalidad, obligatoriedad, eficiencia, uniformidad, responsabilidad, universalidad, regularidad, accesibilidad, continuidad y calidad. Ver artículo 314 de la Constitución. O cuando organizado o implementado el servicio por la administración, no se consagran estándares de referencia para evaluar esa prestación. Para poner un ejemplo, el peticionario funda su reclamación en la muerte de su esposa al caer en una bóveda abierta en el cementerio municipal. El mismo no estaba señalizado, no estaba protegido, en definitiva no había estándares de daño. En otro caso, mal funcionamiento de un ascensor que utiliza una empleada que realiza labores de limpieza en el hospital público, que al abrirse la puerta de acceso al ascensor indebidamente provoca que la persona caiga al sótano del mismo. Veamos el segundo caso, o la segunda clasificación, responsabilidad objetiva sin falta. Allí hablaremos de la responsabilidad por actos administrativos válidos. Puede darse que la actuación de la administración es anormalmente peligrosa, incluso con sujeción prudente y ajustada a normas jurídicas y técnicas aplicables para el caso. Consecuencia de dicha actividad, se vulneran derechos de las personas, genera daños a los particulares, sí, y consecuencia de ello, evidentemente, el perjuicio. En este caso, indudablemente, la responsabilidad será del Estado. Pongamos un ejemplo. La administración pública declara extinguido un acto administrativo que generó derechos en favor de un particular por motivos de oportunidad. Ese acto administrativo, sustentado en una norma positiva que consagre el ordenamiento jurídico,
evidentemente le permite así actuar a la administración, pero no es menos cierto que le está causando un perjuicio al particular en su derecho. Consecuencia de eso es daño. Entonces tendrá que indemnizarle la administración pública a ese particular, ya sea en vía administrativa o en vía judicial. Supuestos que cubre asimismo el funcionamiento normal del servicio público. Vamos a hablar del funcionamiento normal del servicio público, en definitiva, de una responsabilidad sin falta. La causa, el funcionamiento normal del servicio, su fundamento, el principio de solidaridad y reparto entre los administrados de los perjuicios que causa el servicio público y obras públicas. Para citar, voy a poner un ejemplo que lo extraje justamente de la doctrina administrativa. Derecho a indemnización por los perjuicios causados a un determinado número de vecinos de una calle cuyos domicilios y comercios resultaron perjudicados por la privación de los servicios de luz y ventilación y la dificultad de acceder a los mismos, consecuencia de obras públicas ejecutadas en vías de acceso a una vía en general que serviría para los demás administrados. Concretamente, si la calle nueva se eleva con respecto a la anteriormente existente y surge una vía de comunicación en forma de rampa que deja los accesos de las casas afectadas en una especie de fosa de difícil comunicación y de escasa luz y ventilación. En este caso, definitivamente, si las casas, los comercios quedan por debajo de la vía que se implementa, no tienen la suficiente luz natural, no tienen la suficiente ventilación, indudablemente, por más que es una actividad eminentemente técnica que se lo hizo, que hay, diríamos, una responsabilidad sin falta, sin embargo, la responsabilidad de la administración pública está presente y tiene que indemnizarse. Veamos la responsabilidad por la creación de situaciones de riesgo. Aquí hablamos de los supuestos de responsabilidad por la creación de riesgos objetivos relacionados con el establecimiento o funcionamiento de determinados servicios públicos. Para citar, el uso de armas de fuego por parte de la policía o de las fuerzas de seguridad del Estado. Y un tema que probablemente en el Ecuador no lo vemos, pero que en otros estados sí es fuerte, es lo relacionado con los atentados terroristas. La doctrina está dividida. En unos casos, asegurado en sentencias que se trata de un funcionamiento anormal del servicio público porque no ha existido la debida diligencia en dar seguridad y protección. Y en otros casos, ha sostenido que se trata de un caso de fuerza mayor. Inclusive, yo diría que bajo la teoría de la fuerza mayor, tiene que indemnizar el Estado, como lo vamos a ver también más adelante. Otros casos, ya los expuso, la explosión de un polvorín del ejército, caída de un avión de las Fuerzas Armadas en zonas habitadas. Estamos hablando de riesgos objetivos que indudablemente dan lugar a indemnización en favor de los perjudicados, porque se están vulnerando sus derechos, probablemente la vida, la vivienda, etc. ¿No? Y también podríamos incluir en esta esfera los daños ambientales, que deben ser reparados desde otra óptica, esto es desde la restauración integral que conlleva una obligación de hacer. Por último, en esta clasificación tenemos la responsabilidad por actos no fiscalizados en vía contenciosa. Aquí estarían los actos que no se pueden impugnar en esta ley, concretamente los actos de gobierno. Esos actos de gobierno no pueden ser llevados a la vía contenciosa administrativa, más aún en el modelo jurídico ecuatorial, donde yo concibo una concepción mixta de la actividad administrativa, no una actividad objetiva. Porque si fuera nuestra actividad administrativa visto desde lo objetivo, probablemente sí, pero nosotros no lo queremos hacer. Vuelvo a insistir, los actos políticos y los actos de gobierno se los excluyen del modelo jurídico ecuatorial. Consecuentemente no son impugnables en la vía administrativa, pero eso no significa que los hechos que generen esos actos no pueden ser materia de demanda en lo contencioso. El hecho sí, el perjuicio también que se causó. No,
Pondré algún ejemplo. En la época del arquitecto Sixto Durán Padilla, recuerden ustedes, estuvimos a punto de ir a una guerra con el Perú. Y se generaron allí una declaratoria del estado de excepción. Consecuencia de esa declaratoria, se acordó que las Fuerzas Armadas puedan requisar los vehículos de los particulares de tales características. Pasaba por aquí un ciudadano con un vehículo 4x4, los señores del ejército paraban al vehículo y le decían: señor, bájese, deme sus datos y vendrá después del problema para que retire si es que hay el vehículo. Ahí estamos, evidentemente, ante actos que se generan vía un estado de excepción. Pero en el momento que vayamos a reclamar, no hay el vehículo se encuentra en malas condiciones, lo que voy a reclamar es el derecho administrativo. El perjuicio que probablemente se genera. En cuanto al daño o lesión, hay requisitos. Se ha explicado cuando procede la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento normal o anormal del servicio público en vía administrativa. Ahora bien, la responsabilidad debe estar íntimamente vinculado a reparar las violaciones a los derechos de los particulares, lo que significa que, además de justificar esta vulneración a uno cualquiera de los derechos de las personas, debe el mismo ir conectado al elemento daño o lesión. Siendo así, podríamos señalar que se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos en cuanto al daño o lesión. Debe existir, vuelva a insistir, la vulneración de un derecho, consecuencia de la vulneración, encontrarse justificado el daño o lesión, evaluable económicamente e individualizado con respecto a la persona o grupos de personas, que deben ser perfectamente identificadas. Otro, que el daño o lesión patrimonial sufrido por el particular sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público en relación directa, inmediata y exclusiva, de causa a efecto, entre la actuación administrativa y el resultado dañoso, lo que significa que no existe intervención de elementos extraños que pudieran influir y alterar ese nexo causal. Y por último, ausencia de fuerza mayor. Eximientes de la responsabilidad. Al abordar la responsabilidad patrimonial del Estado en otras esferas, hicimos referencia al contenido del artículo 11.9 de la Constitución. Explicábamos que de la simple lectura del artículo se puede incluir que se consagra una responsabilidad objetiva absoluta. Sin embargo, se expuso que la responsabilidad administrativa requiere un contrabalance técnico que ponga límites a ese amplio resultado. Y allí encontramos tres supuestos, que justamente excluye o excluiría la responsabilidad del Estado: la fuerza mayor, el comportamiento de la víctima y la intervención de terceros. En estos tres casos no se generaría responsabilidad extracontractual del Estado. Por supuesto, hay que demostrar el proceso, sobre todo por parte de la administración pública. Ojo. En cuanto a la fuerza mayor, podríamos considerar como aquellos hechos que, aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que lo motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado. El segundo elemento, comportamiento de la víctima que puede romper el nexo causal. Pongamos un ejemplo. En una cárcel pública, los presos de la misma se arremolinan y prenden fuego a los bienes muebles de la sala donde están unificados. Consecuencia de eso se genera el incendio y muere probablemente un preso y hay algunos heridos. No hay ninguna responsabilidad extracontractual del Estado, porque el daño se generó por voluntad propia de las víctimas. Y por último, el nexo causal asimismo se rompe por intervención de terceros. Pondría asimismo un ejemplo: el fallecimiento de una persona dentro de un establecimiento de servicio público, consecuencia del abandono negligente de la madre o pariente con el que ingresó al establecimiento, y que por la falta de cuidado se genera el accidente que produce la muerte del menor. No hay nexo causal de relación entre la conducta de la administración y el resultado. Entonces, en estos tres casos,
indudablemente no va a responder el Estado. Veamos la responsabilidad por las actuaciones del Poder Judicial, visto como servicio público. Dice el artículo 11.9, que el Estado viene a ser responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación al derecho de la tutela judicial efectiva, violación de principios y reglas del debido proceso. El efecto de la sentencia condenatoria que sea revocada o reformada conlleva que el Estado repare el daño al perjudicado y declarada la responsabilidad por dichos actos se repetirá el pago en contra de ellos. Hablamos en todos estos casos de la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio público en la esfera jurisdiccional. Asimismo, es el Código Orgánico de la Función Judicial el que regula, consagra las causas de respecto a artículos tales como el 15, el 22, el capítulo 3, reglas específicas para la sustanciación de procesos por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, 22 al 34. Por tanto, del contenido de la norma constitucional y del propio Código Orgánico de la Función Judicial, podríamos, para analizar o explicar los casos, abordar error judicial, dentro de ella inadecuada administración de justicia y error inexcusable, que ha causado terremoto en el modelo jurídico ecuatoriano. Error judicial se entenderá como mal funcionamiento del servicio aplicado a la administración de justicia. El error judicial, tal cual como está concebido, viene a constituir el acto u omisión del servidor público o juez que origina un daño, diría, calificado y genera responsabilidad en tanto en cuanto la conducta sea culpable. Incluir detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia y violaciones a los principios y reglas del debido proceso. En todos los casos enunciados, a más de la existencia del error judicial en el pronunciamiento judicial, debe demostrarse la existencia de una vulneración al derecho, en relación a sí mismo, como hemos explicado, al daño físico o moral, evaluable económicamente y una relación de causalidad entre el error y el daño indemnizario, lo que significa, y para todos los casos, que la reparación del daño debe incluir tanto el daño emergente como el lucro cesante e inclusive hasta el daño nulo. En cuanto al daño calificado, este podría entenderse como aquel donde el particular no tiene el deber de soportarlo o resulte de la violación del principio de igualdad en el reparto de cargas públicas, daño que deriva de la conducta de la administración de justicia en estos casos. En cuanto a la inadecuada administración de justicia o funcionamiento anormal del servicio, mencionaré que lo trataré con una ligera explicación. Si el servicio público de la administración de justicia no funciona eficientemente, por el contrario, es anormal, estaríamos entonces ante un funcionamiento ilícito. Y por ello, precisamente, los errores culpables entran en el concepto del funcionamiento anormal del servicio, incluido en esta esfera la falta oportuna de actuación por carencia de personal, el funcionamiento tardío del servicio, marcha inadecuada, irregular y lenta de los procedimientos judiciales, reitero, a más de la negligencia o inadecuada lentitud del juzgador. También se encuentran las intencionadas dilaciones de la marcha del procedimiento atribuible a los órganos auxiliares de la Administración de Justicia, la falta, vuelvo a insistir, de personal, exceso de trabajo, extravío o pérdida de causas. En definitiva, existe una demora inexplicable en la solución del procedimiento, con independencia de que se deba en esta lentitud del juzgador a dictar sentencia, situaciones que generan perjuicios a las particulares. Y el error inexcusable. Personalmente considero que viene a ser una variable del error judicial, positivizado en nuestra legislación, pero visto como un error grosero que conlleva equivocación, desacierto, ignorancia, cuya consecuencia es generar un falso concepto sobre lo que una cosa es realmente. El error inexcusable, para que produzca la responsabilidad civil de quien lo cometió, necesita, para que prospere, que el mismo haya causado perjuicio a una de las partes dentro del juicio y que además exista relación de causa a efecto entre el error inexcusable y el daño sufrido por el particular del litigante. Por tanto, debe encontrarse acreditado que dicho error fue determinante de la decisión en el sentido que generó el perjuicio. Sostengo que el error inexcusable, declarado en vía judicial o administrativa,
produce la responsabilidad personal del juez por los perjuicios causados a las partes o a alguna de las partes que litigaron dentro del proceso. Para citar: violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, carencia o abuso de competencia, violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso, referente a detenciones arbitrarias, dilación en términos procesales, con detención física corporal. La norma jurídica en el caso de aplicarse para esto sería el 34 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y aquí una clase. Se ha sostenido de que el error judicial es inconstitucional, sobre todo en la esfera administrativa. Pero obviamente la norma está consagrada en una ley, y no cualquier ley, es una ley orgánica. El modelo jurídico ecuatoriano supuestamente es un modelo concentrado de constitucionalidad. Digo supuestamente porque para mí hay unas esferas que quedan flotando, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si el juez considera que la norma es inconstitucional? Pues tiene que suspender y pedirle a la Corte Constitucional que justamente se pronuncie. Y si no se pronuncia, entonces, luego del plazo previsto en el propio Código Orgánico, continuar con el proceso. Pero no, lo que no se puede hacer es invisibilizar la norma. Esa es la situación. Además, si ustedes revisan las sentencias de la Corte Constitucional, que nos guste y nos disguste, me parece que en una de ellas, el tema de la sentencia de la Cocha, allí expresamente dice: si bien la Constitución es norma directa y aplicable, directamente aplicable, no es menos cierto que existen puentes en el derecho, tales como las leyes, los tratados y convenios internacionales, etc. Y estas, cuando existen, hay que aplicarlas. Entonces, a pretexto de revisar doctrina de otros estados, lo que tenemos también que ubicar en esa doctrina de los otros estados es cuál es el modelo de constitucionalidad de esos estados. Para citar, Argentina probablemente sea un modelo visto, donde el juez pueda aplicar también directamente la Constitución para el caso concreto y luego que vaya a la Corte o a la sala de la Corte Suprema. Hay que ver también el modelo y la doctrina que estamos para el caso bien. ¿Cuándo procede la indemnización? Si hay vulneración de derechos conectado al daño causado al particular, procede la indemnización a cargo del Estado. El daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a la persona o grupo de personas. La mera revocación o anulación de resoluciones judiciales no presupone por sí solo derecho a la indemnización. La declaración de error inexcusable judicial conlleva responsabilidad personal del juez. En cuanto a la responsabilidad del legislador, si ustedes observan nuestra Constitución, probablemente muchas constituciones de América Latina, no vamos a encontrar ni en la Constitución, ni en las leyes, Código, Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se aborde expresamente la responsabilidad del legislador. No aparece, pero no es menos cierto que en su momento puede generarse demandas por la responsabilidad del legislador del Ecuador, deduciendo de principios que están consagrados en la propia Constitución, como los que estamos justamente abordando, o del principio justamente de que el Estado tiene una sola personalidad y debe responder por los actos que generan el Estado. Y el Estado son todos los órganos que, constitucionalizados en la misma, son parte de las distintas funciones. Entonces, desde ese punto de vista, en su momento probablemente sean las altas cortes, Corte Nacional de Justicia o Corte Constitucional, la que vaya rellenando esta botella vacía respecto de la responsabilidad del Estado. Bajo estas consideraciones, personalmente soy del criterio que en su momento serán, vuelvo a insistir, las altas cortes las que deban rellenar estos contenidos. Ahora bien, ¿cuándo procede según la doctrina? En el silencio de la ley por vía de responsabilidad patrimonial por vulneración de derechos, con eso en datos inferidos a los particulares debe presumirse la existencia de indemnización. Diríamos en consecuencia, omisión legislativa total o parcial que haya declarado la Corte. Si la ley expropia auténticos derechos adquiridos por los particulares, incluso frente a disposición contraria a la ley, procede también la indemnización. Vamos a suponer que por ley
se acuerdan que en el Ecuador se puede sembrar hasta 100 hectáreas de banana y que el remanente el Estado los podrá retirar de los cálculos. Claro, habrán probablemente fincas de 200, de 300, de 400, de 1000, y va el Estado y retira esas plantas. ¿Esa ley causa o no un perjuicio en el derecho de particulares? Evidentemente que sí. Y puede generar, evidentemente, dar demandas para que se declare probablemente la inconstitucionalidad de esa ley y luego la reparación. Entonces, también procedería la responsabilidad del legislador en aquellos casos que se declare la inconstitucionalidad de las leyes que afectan derechos y esos derechos van vinculados con la lesión que se ha causado al particular. Podríamos poner otro ejemplo, que a lo mejor no conozco el contenido de la ley o del proyecto de ley de Galápagos. Una ley sobre medidas económicas que reduzca el sueldo de todos los funcionarios públicos en un 20%. Siendo la carga general, no podría tacharse a simple vista de inconstitucional, sin embargo, existirían temas a discutirse. Por ejemplo, si se bajó o no en la misma cantidad las remuneraciones de los trabajadores del sector privado. Porque allí se generaría una inequidad y una vulneración del principio de igualdad. Y luego el procedimiento y jurisdicción competente. Ustedes revisan el contenido del artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial. La atribución y competencia para tramitar y resolver las demandas propuestas en contra del Estado por estos efectos de la responsabilidad extracontractual objetiva le corresponde a los jueces que constituyen las salas de lo contencioso administrativo. Me interesaría que revisen los numerales 1, 4, 7, 8 y 9. Y de manera especial, por favor, revisen la resolución número 04/2015 vinculante y obligatoria de la Corte Nacional de Justicia, publicado en suplemento de registro oficial número 513 del 2 de junio del presente año. Del 2 de junio del presente año. Concretamente, los contenciosos administrativos, dice, son competentes en tanto en cuanto, en este tema, lo estoy abordando, pero vale la pena los revisen. Dice, no son competentes en tanto en cuanto el contrato sea en materia administrativa. Es decir, contencioso es competente cuando el contrato sea tema específico de materia administrativa. Tema que, obviamente, vuelvo a insistir, no me corresponde. En igual sentido, tener presente esta resolución para los casos contemplados en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 185.6. Es muy importante que se tenga presente, digo, el contenido de esta resolución, porque el 217 del Código Orgánico de la Función Judicial es muy detallista respecto de la esfera de atribuciones de los contenciosos administrativos. Para mí lo correcto fuera simplemente hablar del recurso de plena jurisdicción, punto, y probablemente allí de la responsabilidad de los contratos o del servicio público normal o anormal. Pero es tan detallista que cae justamente en estos problemas, que en un momento dado todos van al contencioso administrativo por esferas que son del derecho privado, que lo celebra la administración pública. Entonces, no es así. Hay que tener presente esa particularidad. Si es de obras, de servicios, de las cláusulas exorbitantes, allí estaríamos justamente discutiendo esferas contenciosas administrativas en función a esas cláusulas exorbitantes, como puede ser la terminación unilateral anticipada del contrato, derivaciones del contrato, para ponerlo en ejemplo. Entonces digo, esta resolución del Pleno de la Corte puede generar ahora confusiones en la competencia de los contenciosos administrativos y lo que deben conocer los jueces comunes, porque tampoco dice que sobre lo otro conocerán cuál juez. Se entendería que son los jueces de comercio o civiles, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, creo que es muy importante que en el Ecuador, indudablemente, se dicte ya la ley por parte del legislador que regule otros tópicos o temas jurídicos que tengan vinculación directa con la responsabilidad extracontractual del Estado.
visto desde estas esferas que estamos justamente analizando. Y consecuentemente, con una ley de esa naturaleza también ver cuál es la esfera competencial del órgano jurisdiccional para conocer de esos contenidos. Obviamente que todavía contamos con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que tiene un procedimiento caduco, indudablemente, para todos los trámites, ¿no? Presentación de la demanda, calificación de la demanda, 20 días para que conteste la administración pública, si la administración pública carece de personalidad jurídica, que se cuente con el representante del Estado, Procuraduría General, pues se le cite a este, y si tiene personalidad jurídica, que se cuente con el procurador, porque tiene que hacer el seguimiento de la actividad, de la actuación jurídica de esa administración pública. Luego, probablemente la prueba, 10 días, un alegato y sentencia. Y ahí concluye el juicio. Lo que puede venir es un recurso extraordinario de casación. Y nada más, ¿no? Esperamos que ya con el Código Orgánico General de Procesos, la situación un poco se resuelva, ¿no? Conclusión. Yo diría que, a más de la expresión de la ley, en los casos que la administración pública, en ejercicio lícito de sus potestades, de bienes, derechos e intereses de los particulares en beneficio de un interés o utilidad pública, debe indemnizar a los particulares. Hablamos de indemnizaciones expropiatorias, actos administrativos lícitos, pero sujetos a indemnización a los perjudicados. En la función administrativa, la petición de indemnización se funda en un acto administrativo ilegal, declarado así por la propia administración pública o por la jurisdicción contenciosa administrativa. La administración pública debe indemnizar a los particulares por los daños causados o por el mal funcionamiento de los servicios públicos consecuencia de la vulneración de los derechos. Por el daño se produce consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos y de actuaciones y operaciones administrativas legalmente realizadas, ¿no? En estos casos, pues, debe también procederse a la indemnización. Y en cuanto a la responsabilidad por riesgo objetivo, esto es por los daños causados por la actuación de un servicio público cuyo funcionamiento normal puede en ocasiones producir daños a un particular o un conjunto de personas. Hemos expuesto ya los casos. Con esto quiero justamente concluir mi disertación y agradecer a quienes organizaron la misma.